Hola mis amigos, es este otro programa de Museos Sin Fronteras donde vamos a hacer este capítulo en 3 partes. Está dedicado a Massoyer, a la batalla, o mejor dicho, al encuentro de Massoyer, y más tarde vamos a explicar por qué decimos encuentro y no batalla. Tengo varias preguntas que me han realizado a lo largo de la semana cuando comenté con varios amigos de que justamente íbamos a comenzar a grabar el tema de Massoyer, un tema interesantísimo. Una de ellas es ¿a qué se debe la batalla de Massoyer y por qué? Bueno, la batalla de Massoyer tiene antecedentes de muchos años atrás. Iniciado el proceso de la independencia nacional, ya comienzan nuestras revoluciones y nuestras guerras y nuestras luchas civiles. Nosotros debemos tener en cuenta que Uruguay en 60 años tuvo 135 revoluciones aproximadamente. Rivera, primer presidente, segundo presidente Oribe, Rivera se levanta contra Oribe, Lavalleja apoya a Oribe, se inician las primeras revoluciones, los primeros encuentros. Luego hay varios más, luego tenemos un importante, el que es el del sitio de Montevideo, tanto de los sitiadores como los sitiados. Después tenemos la cruzada libertadora del general Flores, Venancio Flores, que apoyado por el imperio, por Pedro II, emperador de Brasil, inicia la cruzada libertadora, diciendo que viene en nombre de Dios a hacer la cruzada, que se inicia prácticamente, ¿saben dónde? En Paysandú, en Paso Andrés Pérez. Sí, en Paso Andrés Pérez, ahí, si lo hubiesen detenido a Flores, no se hubiese acontecido lo que aconteció, inclusive al finalizar la cruzada con la toma de Paysandú. Luego sigue la Revolución de Timoteo, la Revolución del Quebracho, 1897 y 1904. Massoyer es la culminación de todos estos encuentros fratricidas, todos estos encuentros entre blancos y colorados. La batalla comienza el 1 de septiembre de 1904 y culmina prácticamente ese día. Es una forma de decir batalla porque la verdad que podríamos decir que no fue una batalla, pero ¿por qué yo digo esto? Lo digo porque no llegaron a participar el total de los soldados, ni desempeñarse, ni el armamento, a desempeñar una logística como se prevé siempre en batalla. Imagínense ustedes que comenzó aproximadamente a las 3 de la tarde con el bombardeo de la artillería del gobierno. Entonces el gobierno tenía 18 cañones, 18 a 20 cañones. Creo que eran 2 o 4 Krupp y lo demás todo Canet, 18 cañones franceses. En ese momento el ejército estaba disciplinado desde el punto de vista con la experiencia francesa. Oficiales y altos mandos iban a Francia y a su vez venían instructores para dar las últimas técnicas en lo referente a batallas tomadas fundamentalmente de los franceses en la guerra franco-prusiana. Entonces comenzó la batalla con el cañoneo de la parte de los cañones del ejército de don José Valle y Ordóñez. Inmediatamente decía que no entraron en combate, no entraron en batalla todos los efectivos que se prepararon. Me preguntaban en lo siguiente, ¿cuántos participaron? La verdad que desconocemos, pero algunos dicen que Saravia tenía hasta 17.000 hombres. El que dice eso es, no recuerdo en este momento, pero dice que tenía hasta 17.000 hombres. No todos armados, por supuesto. Se calcula que en el ejército, en la medida que el ejército gubernamental, en la medida que el ejército de don José Valle de Ordóñez, estaban todos los soldados armados, los soldados de línea con Mauser y carabinas 7 milímetros y las guardias nacionales con Remington 7 milímetros, monotiros y Rolling Block 7 milímetros, y también las urbanas con 7 milímetros y algunos con Mauser 71, pero estaban todos los soldados armados. En el ejército zaravista se calcula que había 1 de cada 10 soldados que estaban armados.
Pero lo peor de todo no era que estuviese uno cada vez armado, sino que era muy dispar en lo referente al armamento que se utilizó por parte de los revolucionarios. Otra de las preguntas que me realizaron fue, creo que lo comentamos recién, ¿cuántos participaron? Yo decía que se desconoce realmente, pero se comenta que Saravia tenía 17.000. Supongamos que tenga menos, 10.000. Entre 10.000 y 17.000, 14.000. Y comentábamos recién también que la mayoría no estaba armado, solamente uno de cada 10 soldados saravistas estaba armado. Pero el problema consistía en que lo irregular que era su armamento. Winchester, que después vamos a hablar de ellos, Remington, escopetas de cargar por la boca, escopetas Lafayette, algunas escopetas ya de fuego central, pistolas de 2 tiros, revólveres escasísimos, algunos fusiles y carabinas de cargar por la boca. En eso consistía el armamento. En su mayoría en 44, 44-40, calibre 41, calibre 11 milímetros, lo que decía a su vez lo difícil de abastecer al soldado. Se calcula que cada vez, mejor dicho, que cuando a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, la división número 13 fue que comenzó el ataque, los soldados no portaban más de 15 a 20 tiros cada uno. Se dice de que el ejército gubernamental en esa tarde tiró cerca de 1,5 millones de tiros. No lo sabemos. Pero o realmente no se tiró y los muertos son los que dicen, o de repente se tiraron 1,5 millones de tiros y los muertos fueron muchísimo más. En principio, la gran batalla con una gran mortandad fue Tupambay, donde dice que cayeron más de 1.400, 1.800 muertos. Pero más allá desconocemos los datos realmente. Se calculan 200, 400, 800, 1.000 y pico, dicen algunos. Pero si realmente se llegó a esa cantidad de tiros, no creo que los soldados gubernistas, acostumbrados a la vida de cuartel, acostumbrados a la práctica, a la disciplina, a la práctica del tiro, hayan errado uno de cada 20 tiros. Entonces, eso nos llevaría a pensar de que realmente los muertos fueron muchísimos más. En lo referente al ejército de línea, se calcula que había aproximadamente entre 14 y 15.000 soldados, considerando que Galarza estaba prácticamente a 8 o 9 leguas de la zona del encuentro, de la batalla, y que no formó parte de la misma porque prácticamente la batalla finalizó el mismo día. Ahora, ¿por qué finalizó el mismo día? Porque en la tarde una bala misteriosa, una bala traicionera finalizó con la vida, mejor dicho, hirió de muerte al general Aparicio Saravia, que va a fallecer el 10 de septiembre en Brasil, en los campos de la Madre de João Francisco. Como no había una escala militar en el sentido como existía en el ejército gubernamental, una pirámide de mando, esa es la palabra correcta, herido Saravia, se cayó el espíritu y las armas de los soldados. La pirámide de mando, que lo vemos en el ejército gubernista, caía un oficial, caía un comandante, caía un coronel, inmediatamente lo sustituía a otro y nadie decía absolutamente nada. Estaban acostumbrados al mando, a la obediencia, estaban acostumbrados a la vida del cuartel. Herido Saravia, no hubo nadie que lo pudiera sustituir. Primero porque al que quería poner Saravia nada más no fue aceptado. Y luego no fue obedecido el triunvirato. Y eso fue lo fundamental para que finalizase en la misma tarde esa batalla, porque la propia gente ya se estaba yendo para Brasil. Muerto el general, se cayó el espíritu, murió la divisa, murió por quien pelear, y lo único que pensaron es, bueno, retirarse para poder escapar con vida. Nos quedan poquitos minutos. Dijimos que vamos a dividir este programa en 3 o 4 capítulos.
teníamos la idea de presentar hoy algunas de las armas utilizadas tanto por el ejército de línea como por el ejército zaravista, el ejército revolucionario, como lo llamaba el ejército insurrecto. Pero lo vamos a dejar por otra oportunidad. Quería decir de que fueron muchísimos los heridos. Nos visitó enseguida un profesional alemán junto con 4 practicantes y comentaba este facultativo que pocas veces había visto tantas personas abiertas por arma blanca como lo vio en Massoyer. Había heridos por todos lados, a 3, 4, 5, 10, 15 kilómetros del campo de acción había heridos. Muchos de ellos habrán muerto, muchos fueron curados y muchos de ellos con una agonía terrible habrán tratado de hacer lo posible para llegar a las líneas brasileñas o alejarse de la zona de acción para que no lo pasasen la mejor vida y no sabemos el fin que llevaron. Tampoco hemos podido localizar los cementerios de Massoyer. En el año 62, 1961-62, concurría con mi abuelo a un club nacionalista, el Club Blanco en Paysandú, en la calle Sarandí, entre 19 de abril y Montevideo. Ese club era un club herrerista, Serra, Moyoli, Meyer. Serra fue durante mucho tiempo diputado por Paysandú, y Meyer después fue jefe de policía de Paysandú, y el doctor Moyoli, paraguayo, que su abuelo había participado en la guerra del Paraguay, y él participó en la guerra del Chaco, que tengo un lindo recuerdo de él, una bayoneta que me regaló. En este club concurría mucha gente. Tuve la oportunidad de conocer, desgraciadamente no podía grabar, no teníamos que grabar, ni se me había ocurrido la idea de hacerlo, que habían participado en las campañas de 1904. 2 o 3 de ellos habían estado en Massoyer y comentaban que cuando se iban alejando ya al galope, porque los venían persiguiendo los soldados de línea, sentía los gritos de los heridos que le pedían que por favor los llevasen. Dice que no se animaban ni a mirar para atrás lo que iba a acontecer. Dice que pasaban al lado de muchísimos heridos, algunos de ellos con heridas leves, pero que habían sido atropellados por caballos, y ya se había aumentado sus heridas, y todos pedían agua y pedían que por favor los llevasen, que por favor no los dejasen, porque sabían el fin que iba a pasar con ellos. Y hay una cantidad de anécdotas más, y bueno, se reunían en el patio, estaba en la calle Sarandí, vuelvo a repetir, no recuerdo el número, una calle antiquísima, hace poco tiempo, no, 8 o 9 años atrás fui allá, ya se remodeló toda la fachada, pero recuerdo el patio grande, porque antiguamente en el año 1900 esa propia casa había sido una cochera, y ahí se reunían, y bueno, y siempre en las reuniones, en los asados, en las noches, en los sábados, o cuando nos visitaba algún político, que yo iba con mi abuelo y con mi madre, siempre salían este tipo de cuentos y de anécdotas de lo que habían pasado en 1897 y 1904. Inclusive iba uno de los que había intentado, ya jovencito, tomar la comisaría de Porvenir en Paysandú, y dice que ya los policías estaban esperando con Mauser, la primera descarga, dice que bajaron 4 o 5 compañeros, él salió herido y lo llevaron para Concepción del Uruguay, y él aún conservaba en su brazo izquierdo una bala que había quedado entre la piel y la carne, y él hacía que nosotros tocásemos la bala que tenía del recuerdo de la campaña de 1904.